Luego no me cuadran los votos. Bueno, pues damos comienzo a este pleno. Punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Votos a favor? Bien, el acuerdo es por unanimidad de todos los votos a favor, que en este caso son 10. Pasamos a... Viene policía ahora. El pleno es público. Sí, viene policía ahora. Ya. Punto número 2, resoluciones e informes de alcaldía. Y pasamos directamente al punto número 3, que es el presupuesto general para el ejercicio 2024. Dictamen de la Comisión Informativa Municipal de Hacienda, Régimen Interno, Urbanismo, Obras y Servicios del día 19 de enero. Examinado el expediente que se tramita para la aprobación del presupuesto general del ejercicio 2024 y teniendo en cuenta los siguientes antecedentes de hecho. Que el proyecto del presupuesto general para 2024, formado por el alcalde, incluye en sus estados de gastos e ingresos con la debida especificación los créditos necesarios para atender las obligaciones y las estimaciones de los distintos recursos económicos que se liquidarán en el ejercicio. Se integra en el mismo la siguiente documentación: las bases de ejecución que contienen la adaptación de las disposiciones generales en la materia de la organización del ayuntamiento, junto con aquellas que son necesarias para la acertada gestión, estableciendo las prevenciones oportunas para la mejor realización de gastos y recaudación de recursos. El anexo de inversiones, donde se relacionan las previstas para este ejercicio con los ingresos, que en su caso quedan afectados para su financiación. La liquidación del presupuesto del ejercicio 2022 y un avance de la liquidación del presupuesto del ejercicio 2023. La memoria explicativa del contenido del presupuesto general y de las principales modificaciones que presenta con relación a la anterior. El anexo de personal, el informe económico y financiero en el que se exponen las bases utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios. El proyecto de presupuesto garantiza el cumplimiento del principio de nivelación presupuestaria. El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda general del presupuesto general, el informe de intervención sobre el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria y con el límite de deuda pública. Con fecha 16 de enero de 2024, por la Secretaria de la Corporación se emite informe preceptivo sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Considerando los siguientes fundamentos jurídicos, la sección primera del capítulo 1 del título sexto del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, desarrollada en el Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Presupuestario. Ambas normas glosan el contenido, tramitación y aprobación del presupuesto general de las entidades locales. En concreto, en lo que a tramitación se refiere, el artículo 169 de la ley prevé que una vez aprobado inicialmente el presupuesto general, se exponga al público durante el plazo de 15 días, considerándose aprobado definitivamente si durante el trámite de información pública no se presentan reclamaciones. El artículo 22.2, apartado E, de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que atribuye al Ayuntamiento Pleno la competencia para la aprobación y modificación de los presupuestos mediante acuerdo adoptado por la mayoría simple de los miembros de la Corporación. Como no hay debate, se somete a votación el asunto y se adopta por 7 votos a favor el siguiente dictamen. Primero, se aprueba con carácter inicial el presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio 2024, junto con las bases de ejecución y la plantilla de personal, en los términos que constan en los estados de ingresos y gastos, los anexos correspondientes y la documentación complementaria. Segundo,
El presupuesto general se someterá al trámite de información pública por un plazo de 15 días hábiles, mediante edicto que se publicará en el Boletín Oficial de Cantabria, en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, si durante el plazo de información pública no se producen reclamaciones, este acuerdo de aprobación inicial se elevará a definitivo y supondrá la entrada en vigor del presupuesto general en el ejercicio de referencia, una vez que se hayan cumplido lo dispuesto en la legislación reguladora de las haciendas locales. El resumen del presupuesto general para el ejercicio 2024 por capítulos es el siguiente. Están detallados todos los capítulos del 1 al 9 del presupuesto, con la cuantía de cada uno, es que es un lío leer todo esto. Y el importe total del estado de ingresos asciende a la cantidad de 5.387.387,12. Y el estado de gastos, lo mismo, están todos los capítulos relacionados del 1 al 9, cada uno con su cuantía, y el importe total del estado de gastos asciende a la misma cantidad, 5.387.387,12 euros. Vale, no sé si algún grupo quiere tomar la palabra. Bueno, había vista, ¿no? Amador, perdona. Sí, Arrima el micro. Que habida vista, ¿no? de las conversaciones, ¿no? que hemos tenido previamente y de la deferencia que ha tenido el equipo de gobierno, ¿no? de consultar a los grupos de la oposición para incluir nuestras propuestas, y estando en muchos casos de acuerdo tanto en las propuestas del equipo de gobierno y las nuestras, desde el grupo municipal regionalista pues apoyaremos los presupuestos. ¿Algún grupo más quiere tomar la palabra? Bueno, nosotros lógicamente agradecemos lo mismo que dije en la comisión en privado, toca decirlo hoy en público, agradecemos la colaboración para lo que significa hoy aprobar este presupuesto que no deja de ser el documento más importante del año en un ayuntamiento, aquello que da la continuidad, la viabilidad, la estabilidad y sobre todo que no nos deja o no nos permite seguir soñando pues en este cárcel que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Es verdad que ambos grupos, tanto el Partido Regionalista como el Partido Popular, tienen integrados en este presupuesto también algunas propuestas e ideas. Es verdad, como bien decía el portavoz regionalista, que coincidimos en un 90%, unos y otros, en mantener esos tres pilares fundamentales que tenemos y además que entendemos. No, tengo lo que pasa que bajé, tenía retorno y me estaba fundiendo María José, pero sí estoy, sí. Vale, perdón. Nada. Esos tres pilares fundamentales que tenemos en el municipio, como siempre digo y me gusta recordar, municipio joven y dinámico, que son educación, cultura, deporte. Venimos a afianzar todo el ámbito de la educación para no cambiar absolutamente nada de lo que entendemos que funciona y funciona bien, como lo que somos, un referente en el ámbito educativo. En el ámbito cultural y también en el ámbito de festejos, efectivamente tenemos una capacidad limitada, porque a todo el mundo le gustaría tener más disposición, pero es cierto que tenemos una capacidad limitada de inversión y efectivamente a veces hay que entenderlo como no prioridad, pero es cierto que tenemos algo que es mucho más importante que la capacidad de inversión y es esa capacidad para crear y generar asociaciones y colectivos sin ánimo de lucro que efectivamente vienen a colaborar, a cuidar, a mimar y también bueno pues a potenciar todas las fiestas, todos los eventos, me refiero a esas comisiones, asociaciones, etcétera, a los cuales que creo que todos estamos aquí pues muy agradecidos. Y después tenemos un ámbito que ha crecido de una manera increíble y nos sentimos creo que también todos muy orgullosos, que es el ámbito del deporte. No podemos olvidar que la partida de deportes, todo aquello que tiene que ver con el deporte cartiego, en este presupuesto está en torno al $500.000 de euros. Y hablo de todas esas subvenciones nominativas, etcétera, etcétera, para tejer, para soportar y para diseñar esa tela de araña en el ámbito del deporte en Cartes. Tenemos unas escuelas deportivas que son referentes en la comarca del Besaya. Tenemos unas escuelas deportivas que efectivamente mantienen ese precio público de 40 euros para cualquiera de nuestras disciplinas, un compromiso que tenemos y que vamos a seguir manteniendo pues hasta el final de nuestros días, porque efectivamente creo que es una parte muy importante de esa inversión. Cada uno elige sus opciones. Hay gente que elige poner bordillos de mármol y hay gente que elige poner las escuelas deportivas a 40 euros, el banco de libros, el banco de material, tasas, ludotecas y seguir largo, etcétera, que nos hace pues ser un referente en esa horquilla pues de infantil y primaria
y después, bueno, pues tenemos que seguir avanzando para lo que somos y es esa igualdad de oportunidades en el arco 0, 110 años, que es lo que tenemos que dar cobertura. Y también es verdad que, por ejemplo, como decía, hemos tenido algunas conversaciones que pueden ser y algunas propuestas que tienen y que deben de esperar y que deben y tienen que ser planificadas. Hemos hecho grandes avances y ahí coincidíamos con el Partido Regionalista en el ámbito de la comarcalización. Por fin, después de 11 años, se ponía en pie una comarcalización para, bueno, pues para vertebrar, para comunicar esta cuenca baja del Besaya. Hablamos de Torlavega, al cual también estamos agradecidos por ese paso al frente, también a la Consejería de Transportes, a la Dirección General de Transportes. Digo todo esto porque estamos muy agradecidos a aquellos que tenían competencia de transporte, porque nosotros no las tenemos, y efectivamente lo que veníamos es llamando a su puerta en los últimos 11 años para hacer realidad lo que hoy es un sueño. Y es verdad además también que efectivamente somos pues un privilegio y un orgullo, porque somos aquellos que también tenemos incluido dentro de esa comarcalización pues algo que era importante, y es el transporte escolar, porque bueno, tenemos esa necesidad como instituto de referencia, Manuel Gutiérrez Aragón, que debemos ampliar con esta Consejería de Educación, donde efectivamente los niños de Cartes, y sobre todo en el ámbito del bilingüe, que todo el mundo sabe lo que pasa en viernes, bueno, pues no podemos perder esa calidad que se viene generando en nuestros coles, para después, bueno, pues en ese instituto donde no existe esa posibilidad de crecimiento y donde tenemos que dar la oportunidad, abrir, para que todos esos niños que quieran seguir en esa trayectoria lo puedan tener. Es verdad que hemos flexibilizado este año y tenemos plazas en diferentes institutos del Besaya, hablo de Marqués, Torres, etcétera, pero sí que es cierto que, bueno, pues esta comarcalización viene a solucionar un problema muy importante y caro para el ayuntamiento, que efectivamente tenemos que poner en valor. Es verdad que ahí coincidimos en la necesidad también. Hemos estado hablando varias veces del tema de cómo poder llegar a los pueblos altos, cómo poder también mejorar esa comunicación en los pueblos altos, pero es cierto que la conversación acabó un poco en respetar, lógicamente, las concesiones que ya existen en esos pueblos altos, que es verdad que, por desgracia, utiliza muy poquita gente. Hablo de la zona de Coicillos, que se teje con Aranda Calderón, la zona de Mijarojos, que se teje con Autobuses Palomera, donde bueno, pues el uso no es todo lo que todo el mundo quiere, ¿no? En esta venta del transporte público, digno, de calidad, etcétera. Tenemos que ver cómo podemos hacer eso, pero es cierto que una de las propuestas que dejamos encima de la mesa es en esa reunión pendiente de comarcalización, en esos puntos pendientes de comarcalización, cómo poder volcar o significar, pues diseccionar en el ámbito del transporte en dos puntos el municipio, lo que es el Valle de Coicillos con entrada por Río Corvo y lo que es la zona Mercadal Sierra del Sábado y Mijarojos por el lado y el ámbito de Torlavega. Ahí, en su momento, tenemos que decidir qué es lo mejor que nos viene, si llegar a acuerdos en el ámbito del taxi, en el ámbito del transporte, en el ámbito público. Bueno, veremos qué se puede hacer, pero es cierto que tenemos que sujetar, atar y sobre todo garantizar de futuro la comarcalización para por los pueblos más importantes, más habitados del municipio de Cartes, que son Santiago y Cartes, y un pueblo que no existe pero que tiene muchos habitantes, que se llama Molladar, donde efectivamente pues hay casi 4.000 personas ejerciendo su labor tanto empresarial como profesional. También es cierto que tenemos algunas nuevas partidas en este presupuesto en el ámbito del Partido Popular, donde se pues hacía una serie de aportaciones que bueno, en este momento económicamente se pueden incluir en parte de ese desarrollo de obras y servicios del propio municipio de Cartes. Es verdad que se puso énfasis en el ámbito de los caminos rurales, sobre todo en la parte del Valle de Coicillos por parte de su portavoz, y por primera vez existe reflejada como tal físicamente en el presupuesto del Ayuntamiento de Cartes una partida de 40.000 euros de áridos, zahorras, hormigones, etcétera, etcétera. Bueno, pues para intentar conservar y preservar pues esas poquitas pistas, por decirlo de alguna manera, de acceso a caseríos, a ganaderos, principalmente Valle de Coicillos. Digo Valle de Coicillos no porque ella y yo seamos de allí, lo digo porque efectivamente, por desgracia, quedan muy poquitos, y los poquitos que quedan, un 90% te diría que están en ese aspecto. Haremos, y creo que además esto lo haremos en la siguiente comisión, respecto, o quizás tengamos que recuperar una figura que nos estaba desarrollando y que hemos hecho, no voy a decir a escondidas porque suena mal, pero sí con cierta privacidad, que son las juntas de portavoces. Creo que para diseñar un poco el desarrollo y el gasto de esas partidas más específicas nos deberíamos sentar los portavoces, ver un poco las prioridades, ver qué nos piden a unos, ver qué nos piden a otros, planificar también para que todos tengamos respuesta, bueno, y que si alguien tiene que esperar dentro de unas limitaciones, pues que sepa que está y que puede esperar y que le va a llegar el turno, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es un poco como el PA, ¿no? Como el canon de saneamiento y todas esas historias, ¿no? Donde efectivamente se enumera, se marcan las prioridades y a partir de ahí económicamente hasta donde podemos llegar, ¿no? Esa es una frase muy del PRC, ¿no? Donde tenemos necesidades infinitas y recursos limitados.
pues esta frase del PRC hoy la vamos a aplicar para este presupuesto, porque todos es cierto que queremos más, pero todos los que estamos aquí, además, insisto lo que dije al principio, agradezco la actitud, agradezco las diferentes conversaciones y también agradezco pues el conocer, el entender y sobre todo ser responsables en el ámbito de que tenemos que hacer un presupuesto justo, creativo, pero efectivamente en tiempo real, porque creo además que todos los que estamos aquí, hoy sí se puede decir en este pleno que somos conscientes y conocedores de muchas de las necesidades de Cartes, pero también somos conscientes y conocedores que para aumentar el capítulo de gasto tenemos que aumentar el capítulo de ingresos. Y somos todos los que estamos aquí conscientes y conocedores que para aumentar ese capítulo de ingresos solo hay dos fórmulas, que es la de la vía tasa-impuesto, y es meter la mano de nuevo en el bolsillo del cartiego, cosa que queremos evitar. Y también es verdad que ahí tenemos, pues tengo que decirlo públicamente, una muy buena relación en este momento con el Gobierno de Cantabria, en el cual estamos trabajando en diferentes obras, en diferentes servicios, en diferentes áreas de conservación, bueno, en diferentes proyectos importantes, donde, bueno, creo que es un poco el camino a seguir, donde veníamos en una política, por decirlo de alguna manera, de costumbrismo con otras siglas. Tenemos un nuevo gobierno con el cual, bueno, pues estamos hablando, estamos negociando, estamos trabajando en la misma línea, como no puede ser de otra manera, porque además también los cartiegos son cántabros y el gobierno está respondiendo, y eso es un poco pues el resumen de este capítulo y de este presupuesto. Seguramente tenemos que conocer unos números que para vosotros pudieran ser bueno, pues normales, pero para mí serán una pequeña decepción después de lo que venía siendo los años anteriores, que era el remanente y el superávit, y será una decepción porque efectivamente es evidente que lo que teníamos anteriormente lo hemos revertido, y es efectivamente que ese remanente superávit hoy en día está en ese 90% la pasarela, que será una realidad en el próximo mes. Ahí está el entorno de la Plaza del Gallo con sus conexiones, ahí están esas 5, 6, 7 obras importantes, muy importantes, que hemos financiado con ese remanente que lógicamente pues ya no existe. Bueno, haremos política económica familiar e iremos, como diría mi abuela, volviendo a meter billetes en el bote de Colacao para que efectivamente pues en algún momento pudiéramos generar también esa obra pública, esos servicios, etcétera, etcétera. Tenemos un servicio que creo que aparece muy bien especificado en el propio presupuesto y además que es un servicio exitoso en este momento. Y digo exitoso porque hace tiempo que no tenemos incidencias, aunque la gente ya no habla de ello, pero bueno, como se habló tanto de ello, creo que me gusta poner en valor lo que funciona bien y lo que costó más de 1.800.000 euros poner en pie. Y hablo del servicio de aguas. Un servicio público, digno y de calidad en este momento, mejorable, evidentemente, como todo en la vida, mejorable, pero que efectivamente en este momento creo que, bueno, pues después de décadas y décadas de cortes, décadas y décadas de problemas de presión, décadas y décadas de turbidez, ¿verdad? Creo que todos conocemos esa faceta, pues efectivamente, después de una importante inversión y modernización, porque efectivamente ha sido las nuevas tecnologías principalmente quien nos ha ayudado a controlar todo el ámbito de medidas, todo el ámbito de cloración, todo el ámbito de turbidez, del bypass y sobre todo de ese CEUS, ese programa informático que tenemos. La verdad es que bueno, estamos muy contentos y muy agradecidos. Insisto que es además un servicio que debemos cuidar, porque es un servicio que genera riqueza, sinceramente. Cada vez genera menos riqueza porque cada vez somos más habitantes, con más consumo, y la captación de San Cipriano va en sentido contrario, cada vez produce menos, lógicamente. No hace falta que os explique medioambientalmente lo que está sucediendo, ni la escasez de lluvia, ni la sequía de los últimos años, pero efectivamente, bueno, pues tenemos que cuidar ese tema. Tenemos ahí una historia muy importante, que estamos haciendo un seguimiento mensual en este momento. Todo el mundo sabe además que tenemos una empresa contratada, una empresa externa, lógicamente, que además sube todas las analíticas, como no puede ser de otra manera, a la página de Gobierno de Cantabria para efectivamente hacer público tanto todos los parámetros del agua que efectivamente encajen dentro del consumo humano. Y tenemos que decir que estamos explorando una vía de un manantial que teníamos en la zona del Gurugú, que efectivamente en su momento se cerró por algunos problemas y lleva bastante tiempo, concretamente cerca de 2 años, dando parámetros muy buenos de agua, de calidad del agua, donde efectivamente tenemos que buscar algún tipo de tratamiento, de filtrado, de solución química, etcétera, etcétera, para bueno, pues buscar la posibilidad de volverlo a incorporar, al menos en el ámbito industrial. Ese es un tema que vamos a plantear y que hemos planteado a la Consejería de Industria, que no nos ha recibido, pero nos va a recibir, ¿vale? Donde efectivamente entendemos que lo mismo que en este futuro existen los saneamientos y existen las separativas pluviales y fecales,
creo que alguien tiene que poner en valor que tenemos que empezar a hacer separativas de lo que significa tirar el agua en el ámbito industrial después de estar clorado en el sentido humano. Si tenemos un agua de uso humano de menor calidad que pudiéramos meter, por ejemplo, en el polígono de Molladar, un polígono que tiene un consumo cerca del 30% del consumo diario de la población, pues efectivamente no estaríamos utilizando pues el agua que compramos en Torrelavega en el bombeo de Río Corvo, en el bombeo del Malevo, no estaríamos utilizando un brazo sur de la traída de San Cipriano a través de los caseríos de Nelu, que tú tal conoces. Bueno, pues efectivamente pudiéramos inyectar a la red, al depósito de Santiago de Cartes, cerca de un 30% de ese agua de San Cipriano, que en este momento pues consume el polígono de Molladar, en lo que todo el mundo sabe, en consumo industrial, en consumo de baldeo, de lavados, de máquinas, de no sé qué, Prefesa con su mármol, Froxa con sus congelados. Bueno, pues ese agua que efectivamente, bueno, pues pudiera ser de menor calidad cumpliendo todos los parámetros, pero que efectivamente el tratamiento es caro, la gestión es cara y entendemos que tenemos que apretar en esas directrices, ¿vale? Lógicamente eso tiene un coste económico elevado, muy elevado, es evidente, y ahí es donde vamos a buscar pues financiación del Gobierno de Cantabria, porque además en este ámbito, y sobre todo en el ámbito de fondos europeos y demás, todo lo que sea gestión de agua, gestión medioambiental, gestión CO2, gestión solar, gestión, todo aquello que tenga que ver con conservar y preservar el medio ambiente, pues la verdad está financiado, tiene partidas económicas en diferentes sectores y también estamos en ese capítulo. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguna aclaración. Sí. ¿Está entendido? Sí, está entendido, Cova, sí. Cuando has dicho lo de los 40 euros de... 40.000. No, 40 euros anuales de la gente de deporte. Sí. ¿Es lo mismo para los de Cartes que para los de la calle? Es que las tasas son iguales, las tasas son únicas, sí. Sí. Las tasas son únicas. ¿No te parece bien? No. A casi nadie le parece bien, lo que pasa es que es inconstitucional que lo sea. Entonces, pues realmente... En Torrelavega, en la piscina, si eres de Torrelavega... No se puede hacer distinción por municipio. Bien, yo como soy muy de... Te digo esto porque aquí sí que me parezco muy al PRC, ¿no? Yo soy muy de comarcas, ¿no? Creo que además tenemos que ser inteligentes, debemos ser inteligentes, y además es que aquí, más que nos parezca bien o mal, hay algo que marca la diferencia absolutamente, que es el ámbito jurídico. Lo que es legal y lo que es ilegal es ilegal. Una cosa es que efectivamente podríamos estar más o menos de acuerdo, lógicamente con nuestros impuestos, si te pones a pensarlo, efectivamente es injusto que financiemos como tal, pero no se puede realizar. Entonces, lo que tratamos es de acotar, lo que tratamos es de trasladar, y lógicamente, ¿por qué estamos disparados en el ámbito del deporte en este momento? Porque efectivamente tenemos uno de los campos de fútbol más punteros en este momento de la cuenca del Besaya, el de mejores condiciones, sin duda alguna, no os voy a engañar. Después entramos en ubicaciones, porque parece que todo el mundo que habla de Mijarojos está en no sé dónde, y Mijarojos te coges el coche y está ahí a 3 minutos y medio. Y si subes por Torrelavega está a 5 y medio. Y de verdad que habrá... la única queja de Mijarojos que pudieran tener algunos padres, o al menos que me han hecho llegar a mí, es que es un poco como el Río Corvo, que hay que jugar con el neopreno, porque allí pega todo, pega el sur, pega el norte, pega el suroeste, pega la lluvia, pega el granizo. Es verdad que en esa planicie pega, es verdad que sale gente curtida como Nando, entonces tiene sus ventajas, pero es Mijarojos, y efectivamente, como todo el mundo sabe, los que estamos aquí, tenemos un proyecto totalmente finalizado, tenemos además un acuerdo con AXA en el cual estamos a punto de comunicar a la CROTU porque ya tenemos una cesión por parte, y tenemos además, como vais a aprobar en este momento, 400.000 euros en este presupuesto para comenzar pues con otro sueño carciego de décadas, que es el pabellón municipal. Creo que ese pabellón municipal le va a dar un salto de calidad todavía aún más a deportes de sala, que ese es el déficit en el cual nos encontramos. Por ejemplo, en ese déficit, y estuvimos hablando por ejemplo contigo en el ámbito del baloncesto, etcétera, etcétera, no es lo mismo jugar en el patio del Manuel Llerías, antiguo Manuel Llerías, en la Colegio de los Torreones, debajo de una chapa, tú has arbitrado allí perfectamente, o en un pabellón de trabajo, como puede tener los Torreones, o en un pabellón, como es el de la Robleda, con el suelo que tiene para jugar baloncesto. Limita. El pabellón de la Robleda, por ejemplo, ¿para qué tal? Pues hay algunos deportes como, por ejemplo, el patinaje, que están encantados, pero bueno, es lo que tenemos, y además ahí estamos, sinceramente, ¿no? Bueno, no es el mejor solo para el voleibol, pero somos la escuela referente del Besaya. Ya no tenemos dónde poner un niño más, ni una niña más. Somos un referente absoluto en la cuenca del Besaya, en el vóley. Tenemos 2 pistas de pádel en el Ansar, y comenzaron como tal. No tenemos dónde poner un niño más, somos un auténtico referente. Por cierto, un tema sí que va a llegar, que ya teníamos la ordenanza del tema del alquiler de las pistas de pádel, etcétera, etcétera, todo al día. También hemos adjudicado
un sistema de control, os lo digo para que lo sepáis, de torno pago previo, ¿vale? Para intentar rentabilizar en esas horas, que son muy poquitas, pero principalmente son de fines de semana, bueno, pues para intentar alquilar esas pistas de pádel, que bueno, pues efectivamente no dejan de generar una cierta riqueza, y también, lógicamente, para dar cobertura a todo el mundo aquel que quiera participar o jugar, ¿vale? Vale, pues nada, oye, si os parece, no hay nada más que decir, pasamos a su votación. ¿Votos a favor? De acuerdo. Esto unanimidad y mis votos a favor de este grupo municipal. He estado echando números y tengo que decir que hoy es el primer presupuesto que se aprueba por unanimidad en las últimas 6 legislaturas. Te digo que igual es bueno que cuando acabemos de aquí, más allá de las piezas de todos y cada uno, nos tomemos un mosto, porque creo que, bueno, pues parece ser que por fin empieza a haber, seguramente por todas las partes, todo el mundo, hasta yo, he aflojado. Yo creo que es la edad lo mío, pero bueno, lo vuestro, que os queda mucho más camino político que a mí, creo que estéis en el camino acertado, y principalmente más en vuestro camino acertado, porque aquí nadie está para toda la vida, por suerte, en un lado y en otro, creo que es el camino acertado para Cartes, ¿vale? Bueno, pasamos a actividad de control, donde no hay asuntos, como podéis ver, y del punto C, de ruegos y preguntas, he tenido 2 preguntas express por parte del Partido Popular. El Partido Popular le tenemos que dar os tengo que dar un cursillo, ¿vale? Vale. Un pequeñito cursillo, pero claro, es que me hacéis preguntas sin respetar las 24 horas previas al Pleno. Ah, pero que no sería. Pero te voy a contestar hoy. Pero que no era para hoy. Bueno, pero te contesto de aquí, joder, no pasa nada. Te Te contesto y... Bien. Hay una que yo creo que tienes que, bajo mi punto de vista, te digo porque si no, efectivamente, te tengo que contestar dentro de 2 meses y será tarde, y creo que será tarde, ¿no? Sobre todo en el ámbito del Grupo Popular, solicita el coste de los eventos navideños del municipio, ¿vale? Incluyendo todo el personal y demás. Yo creo que aquí lo que quieres es ver los expedientes, ¿vale? Porque si... Bien, entonces es mejor que lo, ¿sabes? Que rehagas esto, porque yo te lo puedo contar de palabrita, ¿vale? Y me puedo dejar atar. Yo creo que es mejor que tengas acceso a los expedientes, que los vas a tener y cualquier duda que tengas, cualquier historia que tengas, lo hablas con Íñigo, vas a conocer los contratos menores, ¿vale? ¿Te parece? Yo creo que es mejor, porque si te digo ahora que hemos tenido un contrato menor de la iluminación, un contrato menor del Parque de la Navidad, un contrato tal, yo creo que lo que es, oye, yo quiero saber el conjunto, cómo se tramitó, ¿vale? Yo creo que vas por ahí, me parece bien además, ¿vale? Y creo que es mejor que lo preguntes en otro formato. ¿Ok? ¿Te parece? Y después... Perdón, sí, perdón. Hacer un listado significa al funcionario que sea que tiene que dedicarse una mañana o 2, lo que sea, a elaborar eso. Sin embargo, a no ser que desde intervención se facilite la correspondiente en la cuenta del libro mayor de cuentas, de conceptos presupuestarios, etc. Pero si lo que quieres es ver los expedientes, yo inicio el expediente como concejal, tienes un plazo de 10 días para darte respuesta y ahí se te ponemos todos los expedientes tramitados en relación con eso. Porque si no, es que... Lo sé. Es un rollo. Sí, claro. No, yo te digo, es que tenemos fórmulas muy rápidas. No tener a un funcionario 2 mañanas o 3 elaborando listados y costes y haciendo números. Es que eso es... nos retrasa mucho, ¿sabes? Que sí que Tenemos fórmulas rápidas y además quien debe trabajar aquí son los concejales. Tú tienes acceso al expediente y lo ves. Y es que es más sencillo para nosotros. Mucho trabajo Sí. Y estamos paralizando la administración haciendo eso. Yo entiendo que para ti quizás sea más práctico, pero para nosotros no. Nosotros tenemos ahí están los expedientes, te los ponemos todos. Tú los ves, lo que tú quieras. Y del otro modo, pues, no te pregunto. Vale, no hay problema, ¿no? Sí. Ok. Bien, y me preguntas, en el Paseo de la Robleda está en el campo de fútbol los columpios, donde no hay protección. Yo quiero pensar, y estoy totalmente convencido, que lo que te refieres es esta zona de juegos, de ocio, etcétera, etcétera, que está en el entorno del pabellón de la Robleda, ¿vale? Sí, es que pasé el otro día y como veo caminos para el río, digo, Bien. ¿qué pasa? ¿Bajan los tíos al río Bueno, a buscar algo? te cuento. Me dices que sí, solicite una tapia, lo que hidrográfica permita, para que las personas no puedan bajar al río Besaya, descuidarse, caerse, además de los niños, bajan a buscar sus balones y vale más prevenir que lamentar, ¿no?
y tienes toda la razón. Pero hay algunas cosillas que tenemos que meter aquí en la periñaca, en la coctelera. Lo primero, como tú bien has dicho, cuando te refieres a hidrográfica, te refieres a Confederación, lógicamente ya hemos tramitado con Confederación, te va a enseñar Nando, no te la doy, te la dejo, ¿vale?, donde el día 10 del 1 ya tenemos firmado el presupuesto para colocar lo que realmente nos ha dejado Confederación. Lógicamente, Confederación lo que no te deja es levantar una tapia, no te deja levantar una malla, no te deja levantar absolutamente nada porque estás en el mismo borde del río Besaya, ¿vale? Lo único que nos deja es colocar una red con un ángulo, con una superficie limitada y tiene que estar, tiene que dejar transcurrir el paso del agua a una cierta altura, ¿vale? Después, efectivamente, hay aquí otro tema que Confederación te hace todo este tema por dos motivos. Uno, porque es verdad que existe una zona de juego, de ocio, de familia, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, además, se va a frecuentar muchísimo más, estoy convencido, en cuanto arranque la pasarela y se pueda cruzar al otro lado. Os adelanto que va a haber una obra ahí importante en un plazo pequeñito de tiempo, donde efectivamente, justamente debajo de la pasarela, donde tenemos ya un acuerdo verbal, esto, como dice una persona que hablo todos los días con ella, verbales de palabrita, y la palabrita no va a ningún lado, necesitamos por escrito, que es a lo que tienen que dedicarse. Mare, ese terreno que ha desmontado del perímetro de valla al lado de la pasarela, que lo tendréis todos en la cabeza, ¿vale? Lo que era un mierdero, donde era un cagadero auténtico de perros, eso es historia. Bueno, pues vamos a pasar de eso a un parque canino. Teníamos un compromiso con Santiago de Cartes y ahí, concretamente, vamos a hacer un parque canino, porque además los usuarios de los parques caninos suelen hacer a su vez de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, y como además ahí tenemos un pequeño problema importante, creo que la gente, los usuarios, los propios usuarios, pues se van a dedicar. Digo esto porque sin inaugurar la pasarela tenemos ya 5 pintadas, pues se conoce que alguien se aburre y suele bajar allí, pues a lo que tenemos además allí algo importante en un estado muy mejorable, no voy a decir de abandono porque no lo es, pero muy mejorable, que es un lavadero de Santiago de Cartes, de los pocos lavaderos que quedan en Santiago de Cartes. Entonces lo que vamos a meter en esa obra es la urbanización, el alumbrado público para conectar desde la iglesia los pisos de Germán Marcos hasta la zona de la Robleda, un sentido único. Vamos a colocar unos bancos, unas mesas en el fondo y vamos a hacer ese parque canino para intentar, bueno, pues darle uso. Lógicamente el alumbrado va a conectar. Mare, el otro día me contó el director de la depuradora que efectivamente van a colocar una valla de madera, la que tenían puesta, que estatal, la van a colocar en el ámbito, porque entendemos, creo, que todos estaremos seguramente de acuerdo, que nos falta de abrir un paseo muy bonito, que seguramente no se conoce. Te decía esto porque esa zona es en zona de pesca, absolutamente, y en zona de coto. Digo que esos caminos de bajar al río no se dejan de ser de pescadores, los cuales no se pueden tocar, y tenemos que respetar obligatoriamente, ¿vale? Por eso Confederación nos dijo que de vallitas, nada. Es una zona de pesca donde hay que garantizar el acceso y donde efectivamente hay que hacerlo, ¿vale? Y hay un camino muy bonito, yo conozco porque soy mayor, más que vosotros, hay un camino muy bonito desde el molino, que es propiedad, justamente al lado de la pasarela, ese esqueleto ruinoso que está allí, ¿vale? Hay un camino muy bonito que viene por debajo del barrio de la Venta, un camino de pescadores que pasa justamente por debajo de Froxa, que sale al barrio de la Venta, unas escaleras de madera donde pusimos los cerezos con el mirador. Hay un camino muy chulo, muy de ribera, muy como el otro, pero te diría que mucho más bonito bajo mi punto de vista, que es el mío. Y ese es uno de los caminos que deberíamos abrir en un futuro. ¿Por qué? Porque imagínate que para venir de Santiago de Cartes a Cartes, te bajas ahí, no tienes que venir por la recta, no tienes que venir por la llanada, no tienes que venir rodeado de tráfico, etcétera, etcétera, y te puedes venir por un paseo peatonal muy sencillo, y además es que hablamos de 500 metros, no hablamos de más. Parece una tontería, pero lo que es la curva del Besaya te acorta por completo y te mete al barrio de la Venta, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa que tenemos que dar una vuelta. Hemos empezado ya a hablar de ello, hemos empezado a hablar también con la consejería de ello, lógicamente con los permisos previos preceptivos, etcétera, etcétera. Ya sabéis cómo es Confederación, ningún ente público seguramente sea lo suficientemente ágil que le parezca al usuario o al vecino, pero Confederación pues es un ente bastante bueno, complejo, lógicamente, seguramente como tiene que ser, y además para hacer las cosas bien tampoco hay que tener prisa, ¿vale? Nada más, eso es la historia. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Cómo va el tema de lo de Telefónica con el cableado? ¿Cómo? El cableado de Río Corvo de La Pazuela. Mira, pues tengo que decirte absolutamente la verdad. ¿Había avanzado algo? Nos han cogido el teléfono, eso es verdad, pero quedaron en venir y no han venido, ¿vale? Tenemos dos temas muy importantes donde es muy complejo. Tenemos el tema de la telefonía de Río Corvo, donde efectivamente pues es como, no sé, no sé cómo calificarlo, pues te lo puedes imaginar. Y después tenemos dos temas con Viesgo,
uno en Yermo y otro en Santiago, donde efectivamente estamos esperando unos presupuestos. ¿Te han llamado hoy? ¿Han ido a verlo hoy? Bueno, pues después de 8 meses no está mal. Bien, donde... Bien, hemos avanzado, sí, porque además ahí necesitamos esto para una historia de la posibilidad de un soterramiento de alumbrado público y a su vez alumbrado de servicio de viviendas, porque como casi todo el mundo sabe, los postes de riesgo en población urbana, en pueblos están compartidos con alumbrado público, ¿vale? Seguramente me pillas por donde voy, ¿vale? Sí. Estamos en ese estudio desde hace 8 o 9 meses, pero no hemos tenido respuestas. Si la hemos tenido hoy, pues mira, oye, cojonudo, hablando claro, ¿vale? Ok. Así que nada, por lo demás, si estamos todos... Te quería, a raíz Sí. de lo del agua que has dicho, ¿Sí? ¿ahora mismo hay algún problema con el agua en Santiago de Cartes? Yo te diría que no. ¿Cuál es el...? ¿Por qué me lo preguntas, Cris? No, en mi casa. ¿Qué le pasa a tu casa? No, que está, ya pasó allá atrás. ¿Está un poco blanco? Sí, Te explico por qué está un poco y blanco. lleva ya una cosa de un mes, por eso lo pregunto. Sí, mira. Bueno, tú además sabes de qué estás hablando, porque es una persona formada y preparada en ese ámbito, ¿verdad? Uno de los problemas principales... Mira, acércate, Cris, que no puedo andar. Uno de los problemas principales que tenemos en Santiago de Cartes, en el ámbito de ese blanquecino, de ese oxígeno, es que en este momento tenemos mucha presión de agua. Tenemos 4,77. Esto suele pasar cuando efectivamente los depósitos están todos al 100%, tenemos una reductora de presión en la zona del puente, pero efectivamente lo que tenemos es un problema... No es un problema como tal. El problema es que, por ejemplo, a la Plaza del Gallo, ¿vale? A la conexión de Plaza del Gallo llega casi directo, porque llega desde Froxá a la cabecera de Avenida Castaño, llega a la tubería general, y sobre todo Plaza del Gallo y Plaza Mayor cogen directos, por decirlo de alguna manera. Habrás visto que la presión en este momento tenéis una presión bastante alta. Sí, tenéis una presión bastante alta. ¿Qué es lo que está pasando? Que como todo el mundo sabe, seguramente conocéis, este agua de San Cipriano entra a la General por Río Corvo, a una manguera importante, creo que son 163, pero no me quiero equivocar, que metió la autopista, cuando hizo el nudo de la autopista para conectar Molladar, que viene desde Río Corvo. El bombeo de Río Corvo, el bombeo que está donde el malevo de Río Corvo, esa caseta de bombeo pincha directamente de la traída general de Torrelavega, de la captación de Corrales que baja a Torrelavega, ese tubo gigante que habéis visto cruza el Besaya a la zona de Viernes, bueno, pues pincha directamente de ahí y lo inyecta directamente al polígono de Molladar. Del polígono de Molladar baja directamente San Cipriano, que es la nueva traída que hicimos el pasado año con Venancio, ¿vale?, que es la nueva que por su peso deja caer en Santiago de Cartes, en el nuevo Santiago de Cartes, y también por su peso en la zona de Pefersa, anilla Cartes. Ese anillo de Cartes viene por la calle de las Viñas, que es la calle donde vive Panín, y efectivamente donde está el transformador, efectivamente anilla la parte de Cartes que entra directamente por donde está la zona de la clínica veterinaria. Y de ahí va directamente a Santiago de Cartes a la Plaza del Gallo. Entonces, en esas cargas de presión, cuando más presión hay, cuando más altura hay, las principales cargas de presión están ahí. No así, por ejemplo, porque tenemos 2 válvulas reguladoras de presión, una en el puente de Santiago de Cartes, que has podido ver, y otra en la caseta de aguas al lado del Socaire, detrás de la marquesina del autobús, donde tenemos pinchado el agua de Torrelavega. Esas 2 válvulas lo que hacen, bueno, esa es como una válvula de carga por muelle, ¿vale?, lo que hacen es regular, equilibrar aproximadamente en torno a los 300-200, que es una presión alta. El tema de esa presión alta es porque efectivamente tenemos un problema de presión importante en la Garoja. Es decir, la zona de Frutas Ruiz, los 2 bloques altos de Frutas Ruiz están aproximadamente a la altura del depósito de Cartes. Y esos bloques, en cuanto baja la presión de 2.8, 2.7, pues los áticos tienen que ponerse de acuerdo con el segundo y con el primero para encender la caldera. Entonces hemos tarado ese tema. Están tarados además con apertura automática, porque los 2 son de apertura automática, tanto la de Río Corvo, que están en telegestión, como la de Santiago de Cartes, pero cuando está el empuje, digamos, de la presión, ahora mismo tenemos, pues, no me quiero equivocar y me voy a equivocar en nada, te diría que tenemos 1.200.000 litros acumulados ahora mismo en el depósito nuevo. La presión que ejerce ese 1.200.000 litros sobre la propia traída, pues efectivamente dispara en picos máximos. ¿Cuándo te va a salir blanco? Pues mira, si te fijas me vas a decir, joder, tienes razón, Agus, porque esto hemos tenido que hacer ahí durante el estudio. Sobre todo en horarios, en franjas de no consumos máximos.
Si te fijas, seguramente al mediodía está mucho mejor, porque todo el mundo tiene más consumo, son franjas de consumo. Si te fijas, seguramente en esa horquilla 8, 10, 8, 11, que es cuando llegas de trabajar, ducharte, pero sobre todo te levantas por la mañana y el primer golpe es, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente la carga acumulada de presión es muchísimo mayor. En las horas de menor consumo, aumenta lógicamente muchísimo la presión, puede aumentar hasta 0,7 aproximadamente, 0,6, 0,7, ¿vale? Y sobre todo en esa franja horaria de mayor consumo es cuando se regula pues automáticamente, no ya no solo por las válvulas, sino por el propio consumo como tal, ¿vale? En este momento tenemos, la verdad que estamos bien, tenemos aproximadamente en Jolastra, que eso lo conoce bien Cova, ¿vale? Que es casi colindante, tenemos aproximadamente 34, 36 metros cúbicos aproximadamente de entrada por hora. Para que hagamos una comparativa, este verano anterior estuvimos en ciclos de 7, 8 y 9 metros cúbicos. La verdad es que estamos muy bien en este momento, con los túneles del vidrio, que efectivamente además tenemos 5 túneles, los cuales solo funcionan 4, porque un Argallo hace ya casi 20 años eliminó uno de ellos. Hablo de Canastiriarte, hablo de la Canal del Vidrio y hablo de los dos de Chacho, ¿vale? Y bueno, la verdad que tenemos un servicio ahí, joder, pues que nos garantiza, ¿no? Porque cuando nadie tenía absolutamente agua, nadie, y hablo nadie, porque además tuvimos restricciones y ahí también en época de verano fue la propia Torrelavega quien nos bajó las taras de consumo, porque efectivamente ellos también tuvieron problemas y lógicamente en el convenio que tenemos es que prioriza lógicamente la ciudad de Torrelavega ante aquellos como tal. San Cipriano siempre ha sido ese plus, ese agua que nos ha dado la estabilidad, ¿vale? Pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias.